hemos venido hablando acerca de los 5 propósitos de la iglesia. ¿Alguno de los que está aquí en esta mañana recuerda cuáles son los 5 propósitos de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Alguien que me lo quiera decir? Adoración el primero, el segundo, servicio el tercero, compañerismo, antes de compañerismo, evangelismo, luego compañerismo y discipulado. Alguien que lo sepa los 5. ¿Lo quieres decir? Adoración, servicio, evangelismo, compañerismo, discipulado. ¿Alguien lo tiene ya? Adoración, servicio, evangelismo, compañerismo y discipulado. Hemos venido hablando acerca de evangelismo y vamos a continuar en esta mañana. Hace 8 y 15 días hablamos de lo que nos enseña el libro de Romanos sobre la predicación del evangelio. Hoy vamos a ver 3 aspectos que nos van a ayudar a entender por qué tú y yo estamos llamados y enviados por Dios a predicar el evangelio. Dile a alguien, eres enviado por Dios. Dile a alguien, eres enviado por Dios a predicar las buenas nuevas. Dile a alguien, tienes el privilegio de ser un mensajero de Dios. Tienes el privilegio de haber sido enviado por Dios. Dile a alguien, eres un enviado. Ya has sido enviado. No tienes que esperar la confirmación de Dios. No tienes que esperar que venga el profeta a decírtelo. Y nos vamos a basar al 100% en las sagradas escrituras, porque tenemos la palabra profética más segura, la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en nuestros corazones, y es la Biblia, la sagrada palabra de Dios, las sagradas escrituras. Este mes celebramos el mes de la Biblia. Este mes no es nada diferente, es el mes de la Biblia. Ustedes ven ese aviso, ¿lo alcanzan a ver? ¿Ven esta Biblia? Miren la obra de arte aquí. Mes de la Biblia. Así que si durante los meses anteriores has leído la escritura, ahora lo vas a hacer al doble y al triple. El mes de la Biblia, estamos celebrando el mes en donde tú y yo somos fundamentados en las sagradas escrituras. La Biblia nos enseña que ella nos corrige, ella nos anima, ella nos exhorta, ella nos bendice. Dile a alguien, la palabra de Dios te bendice, la palabra de Dios te corrige, la palabra de Dios te anima, la palabra de Dios te impulsa. ¿Por qué debes predicar el evangelio? Para los que toman notas, el título de la enseñanza en esta mañana: ¿por qué debes predicar el evangelio? ¿Por qué debes predicar el evangelio? Y voy a hablar de 3 razones. Podrían haber otras igual. ¿Por qué tú y yo debemos predicar el evangelio? En primer lugar, porque Dios ama a las personas. Porque Dios ama a las personas. Porque Dios ama a las personas. Segunda razón por la que tú y yo debemos predicar el evangelio. Lo vimos hace 8 días, hoy lo vamos a repasar de alguna manera. Porque Dios ordena que alcancemos a los que no lo conocen. Dios ordena que alcancemos a los que no lo conocen. Dios nos ordena, y todo mandamiento de Dios es bendición y trae promesa. Dios ordena que alcancemos a los que no lo conocen. Es la segunda. Y número 3, porque el crecimiento de la iglesia es su voluntad. Porque el crecimiento de la iglesia es su voluntad. Porque el crecimiento de la iglesia es su voluntad. No estamos hablando necesariamente de una iglesia en particular. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Son 3 aspectos que voy a tocar entonces en esta mañana. El título: ¿por qué debes predicar el evangelio? La primera razón, porque Dios ama a las personas. La segunda, porque Dios ordena que alcancemos a los que no lo conocen. Y la tercera, porque el crecimiento de la iglesia es su voluntad. Punto número 1. Dios ama
a las personas. Quiero que me acompañes, por favor, al segundo libro de Pedro, la segunda carta que el apóstol Pedro escribe a la iglesia, en el capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Están allí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice las Sagradas Escrituras en la versión Reina Valera del 60: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen o su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dile a tu vecino: Dios no quiere que tú perezcas, Dios quiere concederte el arrepentimiento. Y miren que este pasaje nos está hablando de algo que es dicho por Pedro a la iglesia. Muchas veces hemos usado este pasaje para referirnos solamente a los que no conocen al Señor. Y es verdad, porque tú y yo conocemos un texto bíblico que está en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es hasta la muerte. No hay mayor amor que uno que da su vida por sus amigos, dice la Biblia. Y Cristo dio su vida por nosotros, que éramos sus enemigos. Éramos enemigos de la cruz de Cristo. Pero dice la Biblia que a su tiempo Cristo murió por los impíos, por ti y por mí. Y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y te regeneró y te lavó con su sangre. Así que el amor de Cristo, como dice Corintios, nos constriñe. Vamos a leerlo. Pero aquí la Escritura nos dice que Él no quiere que ninguno perezca. Y está hablando a la iglesia. Todavía existe la posibilidad de que en la iglesia de Cristo alguno perezca si no procede al arrepentimiento. Así que debemos orar para que Dios nos conceda el arrepentimiento. Pero tenemos que orar también para que Dios conceda el arrepentimiento a los que no lo conocen. Hay un profundo anhelo en el corazón de Dios, y es que ninguno se pierda. Podemos extender entonces este texto bíblico de acuerdo con el contexto de toda la Escritura, no solamente a los que somos iglesia, sino a aquellos que no son todavía iglesia. ¿Saben cuál es la razón por la que la iglesia de Cristo todavía no se ha completado? La razón por la que la iglesia de Cristo aún no se ha completado, o cómo podemos saberlo mejor, cómo podemos saber que todavía la iglesia de Cristo no está completa. La razón es porque todavía estamos sobre la tierra. El día en que la iglesia de Cristo se complete, Cristo viene por su iglesia completa, porque estamos viviendo el tiempo en el cual eso va a suceder. Porque alguien podría decir: pero ya hace tantos siglos igual tampoco se había completado, y pueden pasar muchos siglos para que se complete. Las señales nos indican que estamos viviendo tiempos de fin. Y el ministerio de la impiedad en el mundo todavía no se ha manifestado en plenitud. La razón es porque el Espíritu Santo de Dios todavía está sobre la tierra, y el Espíritu Santo detiene el ministerio de la impiedad. Cuando el Espíritu Santo de Dios se ha quitado de sobre la tierra, se desatará la más grande tribulación que ha habido en toda la historia de la humanidad, y que jamás, nunca la habrá. Por eso se llama la gran tribulación. Pero tú y yo partiremos con Cristo. Dios no quiere que tú perezcas, pero Dios no quiere que los que están afuera perezcan. Él ama a las personas. Él ama al que no le conoce. Él te amó antes de la fundación del mundo. Te escogió antes de la fundación del mundo.
La Escritura nos dice en el antiguo pacto: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor te amó con amor eterno, y el Señor está amando a los perdidos con amor eterno. Y tú y yo necesitamos sentir como Él siente y hacer lo que Él espera que hagamos. Dios ama a las personas. El amor verdadero, que es entrega. ¿Cuánto nos falta como hombres limitados amar de verdad? ¿Cuán egoístas somos? Y pensamos tal vez en nosotros mismos. Ahí me estoy incluyendo a veces. Por eso tengo que pedir perdón cuando no hago lo que es correcto en darme para amar a otros. El amor de Dios es tal que se dio a sí mismo por ti y por mí. Pero la salvación no es solo para ti. Dile a alguien: la salvación no es solo para ti. Quiero que alguno que está aquí, que sea salvo, sepa en su espíritu que es cristiano, porque nadie más lo sabe. El Espíritu Santo de Dios es el que te dice si eres cristiano. Tú no tienes que preguntarle a alguien: ¿será que yo soy cristiano? No, tú sabes si eres o no hijo de Dios. Pues la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Así que si tú tienes el testimonio del Espíritu de que eres un hijo de Dios, y estás contento por ser un hijo de Dios, y estás feliz y gozoso porque Cristo te salvó, puedes levantar tu mano y decir: estoy feliz porque Cristo me salvó. ¿Alguno está feliz aquí? Estoy feliz porque Cristo me salvó. Vamos a hazlo con fuerza. Estoy feliz porque Cristo me salvó. Y un día partirás para estar con Cristo. Y como decía el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor, él decía: quisiera quedarme con ustedes, pero quisiera más partir para estar con Cristo, porque es muchísimo mejor. Pero Él no quiere que tú y yo nos vayamos solos. Él ama a los que no le conocen de la misma manera en que te ha amado a ti hasta la muerte. Así que la razón por la que Él quiere que tú y yo prediquemos el Evangelio es porque Él ama a las personas y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acompáñame por favor a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14. Si no has amado a alguien en las últimas horas como debería, pídele perdón al Señor. Ya lo estoy haciendo en el nombre de Jesús. Dile: Señor, perdóname por no amar como debería amar. A los que están cerca, a los que son mis queridos, pero también a los que están lejos. Dice la Escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Y por quiénes murió? Y por todos murió, para que los que viven, ¿quiénes viven? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vuelvo a leerlo. Y la misma palabra se expresa y se explica. Mira lo que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Uno. ¿Quién es ese uno? Cristo murió por todos. ¿Por quiénes murió? Por todos. ¿Por quiénes murió? Por todos. Cristo murió por todos. Ahora dice: luego todos murieron. Si tú aceptaste la obra de Cristo en la cruz, tú moriste y resucitaste nuevamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tú moriste, pero resucitaste con Cristo. Ahora, si resucitaste, estás vivo en el Espíritu. Los que no tienen a Cristo están muertos. Tú estabas muerto antes de conocer a Cristo en tus delitos y pecados. Por eso la Biblia dice que los que viven, ¿quiénes viven? Los que hemos aceptado la obra de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, somos los que estamos vivos. Dice: para que los que viven ya no vivan para sí, sino para ¿quién?
para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú realmente eres cristiano, tienes que vivir para Cristo. Si tú realmente eres cristiano, tienes que vivir para Cristo y para cumplir su voluntad y para cumplir el propósito de Dios que te ha dado sobre esta vida, en esta tierra. ¿Sabes qué? Tu familia es la excusa de Dios para cumplir el propósito de Dios. Tu trabajo es la excusa de Dios para cumplir el propósito de Dios. Tu estudio y tu formación académica es la excusa de Dios para cumplir el propósito de Dios. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes sobre esta vida, en esta tierra, es la excusa de Dios. Y Él la usa también para bendecirte, pero es la excusa para cumplir el propósito de Dios. Estás sobre esta tierra con un propósito, y el propósito es ser para Dios, vivir para Dios y no para ti. Y si Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y es lo que está en su corazón, tú y yo tenemos que estar enfocados en ese propósito. No pierdas oportunidad de hablarle a otros de Cristo. No pierdas oportunidad de hacer una oración por el que la necesita. No pierdas la oportunidad de darle una palabra de esperanza a aquel que está en desolación. No pierdas la oportunidad de animar a aquel que no tiene fuerzas. En la versión traducción en lenguaje actual dice así: el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debes vivir más para ti mismo, sino para Cristo, que murió y resucitó para darte vida. ¿Estamos entendiendo? Si tú vives para ti, no estás caminando como un cristiano ni como un hijo de Dios. Debes vivir para Cristo. Dile a alguien: debes vivir para Cristo. Y vivir para Cristo no significa que seas un pastor y que estés las 24 horas del día en la iglesia. Dios te necesita afuera. Dile a alguien: Dios te necesita afuera. Dios te necesita donde está la necesidad. Dios te necesita donde está la desesperanza. Dios te necesita donde no hay oportunidades. Dios te necesita donde la gente no le conoce. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Dile a alguien: si tienes a Cristo lo tienes todo. En Cristo estás completo. Pero pastor, ¿cómo dice eso? Tengo tantos faltantes, no tengo a veces ni con qué pagar el arriendo. Yo te quiero decir que si tienes a Cristo lo tienes todo. Porque Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu restaurador, Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará del mal, Jehová guardará tu alma. Es la promesa. Dile a alguien: Jehová guarda tu alma. Pero también el apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé vivir en escasez y también en abundancia. El día en que tú aprendas a vivir en escasez, Dios te preparará para la abundancia. Solo cuando tú aprendas a vivir en escasez, Dios te preparará para la abundancia. Y aprender a vivir en escasez es tener contentamiento. Díganle a alguien: contentamiento. Contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. El mejor momento de la vida de un creyente es cuando reconoce lo que le falta, porque en ese momento está listo para recibir todo lo que Dios le va a suplir por sus faltantes. Si tú y yo nacimos de nuevo, ya no vivimos para nosotros. Dios ama a las personas y tú y yo debemos amar a las personas. Y amar a las personas no es otra cosa que hacer lo que Dios espera que tú y yo hagamos. ¿Aló? ¿Cómo se evidencia si tú amas a alguien? Porque le compartes las buenas nuevas de salvación. Alguien que no conoce a Dios, ¿cómo más lo vas a amar? ¿Están conmigo? La primera razón es porque Dios ama a las personas. En segundo lugar, Dios ordena que alcancemos a los que no le conocen. Hace 8 días vimos este pasaje, Marcos 16:15. En realidad yo no lo tenía incluido en la enseñanza hace 8 días,
pero tuve en mi corazón decírtelo. Pero quiero hoy que lo volvamos a mirar. Marcos capítulo 16, versículo 15. En primer lugar, Dios ama a las personas. Tú debes amar a los que no conocen a Dios. Tú y yo debemos amar a los que no conocen a Dios y predicarle las buenas nuevas de salvación. Dios te ama y tiene cosas extraordinarias. Ya no vives para ti, vives para Él. Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Me gusta mucho un texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo vimos hace 8 días, en el capítulo 8, cuando nos cuenta la escritura que hubo una gran persecución de la iglesia en Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos hace 8 días? Hubo una gran persecución hacia la iglesia en Jerusalén, y dice la Biblia que los hermanos fueron esparcidos y fueron, toda la iglesia fue extendida por diferentes lugares. ¿Salvo quién? ¿Excepto quiénes? ¿Excepto quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles fueron los únicos que se quedaron en Jerusalén. El resto salió de Jerusalén. El resto de la iglesia que estaba en Jerusalén salió y fue esparcida. ¿Y qué dice la Biblia? Que iban por todas partes anunciando el evangelio. No eran en ese momento los apóstoles los que estaban anunciando el evangelio. Ellos habían entendido que tenían que decirle al pueblo que la responsabilidad de cada hijo de Dios era predicar el evangelio y hacer discípulos. Por eso toda la iglesia salía y predicaba el evangelio, excepto los apóstoles. Revisen ese pasaje nuevamente de Hechos 8 cuando tengan oportunidad. Así que cuando el Señor reúne a sus discípulos allí, y no solamente estaban unos pocos, les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. En la traducción en lenguaje actual dice: Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero a los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Qué fuerte. Pero tú y yo somos mensajeros de paz. Tú y yo somos mensajeros de reconciliación. Tú y yo somos mensajeros del amor de Dios. Hace 8 días veíamos cómo te van a rechazar. Pero no temas si te rechazan, porque cuando te rechazan a ti, rechazan al que te envió. Pero más bien dale gloria al Señor, porque cuando te acepten a ti, no te aceptan a ti, sino aceptan al que te envió. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pregúntale a alguien: ¿el poder para qué? ¿El poder para qué? Había una frase famosa de un expresidente de nuestra nación. Si mal no estoy, era Chandía. De pronto mis suegros me corrigen, pero es de una época de hace algún tiempo. ¿Y el poder para qué? ¿El poder para qué es el poder? Y si contestamos esa pregunta en nuestros días, el poder ya sabemos para qué es. Para que los que lo tienen se beneficien de los que no lo tienen. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y el verdadero poder está en la persona del Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Si tienes al Espíritu Santo, tienes el verdadero poder. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Tienes poder. Dile a alguien: tienes poder. Tienes poder. Tienes poder. Si tienes el Espíritu Santo, tienes poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la escritura: pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y mira lo que dice: ¿para qué es el poder? Algunas veces pensamos que el poder es para que puedan decir: wow, qué unción que tiene ese varón, esa mujer, miren tan ungida. Miren, le habla a los demonios y los demonios salen despavoridos. Miren, le pone las manos a los enfermos y los enfermos se sanan. ¡Qué poder que tiene! Miren, tiene una palabra que lo que dice acierta en todo y me descubrió toda mi vida. ¡Qué unción profética! Y pensamos que eso es lo bonito del poder de Dios. Claro, gloria a Dios, porque Él nos da todo eso. Pero esas son las señales que siguen a los que creen para cumplir el propósito.
El propósito no es ese. Ese es el medio para alcanzar el propósito. Mira el propósito por el cual Dios te da a ti y me da a mí poder. Está en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y dice, y me seréis testigos. Es para eso que recibes el poder de Dios. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios está sobre ti para que tú seas un verdadero testigo de Cristo. Hay varias razones, pero te voy a mencionar dos por las que tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. La primera es que un verdadero testigo vive la vida que está testificando. Y aparte del Espíritu Santo, tú y yo no nos podemos santificar. Sin el Espíritu Santo no podríamos tener una vida agradable a Dios. Esa es una de las principales razones por las que necesitas, y yo necesito, el Espíritu Santo para ser testigo de Cristo. Pero también hay otra razón. Tú hablas desde tu espíritu. Yo he enseñado muchas veces esto y no me canso de enseñarlo. Y tengamos cuidado cuando recibimos una enseñanza de alguien, porque las personas no hablan palabras. Las palabras son un vehículo para transmitir lo que hay en su corazón y en su espíritu. Tú cuando escuchas a alguien, recibes unas palabras que es el mecanismo a través del cual tu mente entiende lo que la persona quiere decir, pero en realidad lo que tú estás recibiendo es el espíritu que hay detrás. El Señor le dice a los discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son. Y Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que si alguien te habla palabras bonitas que no están guiadas por el Espíritu Santo, solamente son palabras bonitas y no más, palabras humanas. Pero lo que es peor, pudiera haber alguien que te hablara palabras que no son humanas, sino son de otro espíritu, que no es el Espíritu de Dios, y puede ir acompañado de una gran elocuencia, pero no está acompañado del poder y de la unción del Espíritu de Dios. Satanás le dijo a Jesús, escrito está, y repitió lo que estaba escrito en la palabra. ¿Con qué espíritu estaba Satanás hablando la palabra? El espíritu de querer tropezar, hacer tropezar al Hijo de Dios. Escrito está, mandará a los ángeles acerca de ti que te guarden. ¿Verdad? Esa palabra escrita era verdad, pero el espíritu con el que se estaba hablando no era el correcto. Así que cuando tú recibes poder, recibes el Espíritu Santo, y si tienes el Espíritu Santo, vas a hablar palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de restauración, palabras de bendición. Vas a bendecir y a bendecir y a bendecir, y nunca maldecir, nunca maldigas, nunca hables mal, nunca declares palabras contrarias a las que Dios habla, porque aunque tú veas circunstancias diferentes, no es lo que ves, es lo que Dios dice que es, lo que hace que tu vida sea distinta. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Tú debes usar tus palabras para cambiar las circunstancias, no solamente para describirlas. Y como creyentes tenemos que crecer cada vez más en eso, porque con frecuencia hablamos de otro espíritu, desde otro espíritu, muchas veces el espíritu del hombre. Pero aquí lo que nos está diciendo la Escritura es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿El poder para qué? Para ser testigos de Cristo. ¿El poder para qué? Para vivir una vida que agrade a Dios. ¿El poder para qué? Para hablar a otros de Cristo. Dile a alguien, tienes el poder para hablar a otros de Cristo. Hace 8 días recordábamos un pasaje en donde la Escritura nos dice que no nos debemos preocupar por lo que habremos de decir. ¿Ustedes recuerdan? No se preocupen por lo que habrán de decir en aquella misma hora, porque será el Espíritu el que hablará. Así que gloria a Dios por los métodos, y seguiremos enseñando métodos que nos ayudan, pero no son los métodos los que hacen que tú prediques el Evangelio. Es el Espíritu Santo de Dios en ti, trayendo vida. Tú tienes la vida de Dios, puedes transferir vida. Tienes la vida de Dios, puedes transferir vida. Tienes la vida de Dios, puedes transferir vida. Cuando tú le dices a alguien, te bendigo,
Eso tiene poder. Eso tiene poder. Bendice, bendice, no maldigas. Bendice, no maldigas. Bendice, no maldigas. Hazlo ahora mismo. Bendice a alguien que está a tu lado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. 1 minuto. Amén. Levanta tu rostro por 1 minuto, solamente 1 minuto o menos. Levanta tu rostro y vas a mirar a tu alrededor. Y déjate guiar por el Espíritu a quien quieres bendecir. Y si te tienes que atravesar, nos vamos a desorganizar, pero por 1 minuto. Si tienes que atravesar de aquí hasta el otro lado, te vas a parar y vas a bendecir a la persona que tienes en tu corazón bendecir. 1 minuto. Ya volvemos. Se acabó el minuto. Tercero, el crecimiento es voluntad de Dios. El crecimiento es voluntad de Dios. El crecimiento de la iglesia debe ser espiritual. Ninguna congregación local o iglesia local podrá crecer en número si no hay un crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual de una congregación local, cualquiera que ella sea, solamente está definido por el crecimiento de cada miembro. Y lógicamente eso te incluye a ti y me incluye a mí. Si yo estoy creciendo espiritualmente y tú estás creciendo espiritualmente, hay crecimiento espiritual en el grueso de lo que es la iglesia. Pero como consecuencia de ese crecimiento espiritual, se afectan a las personas que Dios quiere alcanzar. Porque es el propósito por el cual estamos sobre la tierra. Si no fuera ese el propósito, Dios no se hubiera ocupado en glorificarse a través de alguien que te hablara las buenas nuevas de salvación y te llevara a la salvación. No podemos conformarnos con esto. Necesitamos hablarle a otros. El crecimiento es la voluntad del Señor. Quiero que me acompañes por favor a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Capítulo 4 de Efesios, versículo 15. Leemos solamente una parte del versículo 15 porque quiero enfatizar en el 16. Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16. ¿Alguien llegó allí? Amén. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Allí el crecimiento es espiritual, el crecimiento es en Cristo, crecimiento espiritual. Pero dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia
de cada miembro recibe su ¿qué? Para ir edificándose en amor. ¿Sabes cuándo va a crecer la obra de Dios en las naciones? Cuando crezcamos cada uno de sus hijos espiritualmente, estemos unidos en realidad de corazón y por el Espíritu, y ocupemos el lugar que Dios ha determinado para cada uno. Tú tienes unos dones de Dios y debes poner esos dones al servicio del cuerpo de Cristo para que el cuerpo se edifique en unidad, produciendo el crecimiento que solo da Dios. ¿Me estoy explicando? Mira lo que dice la versión traducción en lenguaje actual. Dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia, estoy leyendo el versículo 16, según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Se los voy a volver a leer. Cuánto me gustaría inclusive si algunos pudieran escribirlo, porque es un lenguaje claro en el español, en el castellano, traducido desde los originales, y según los estudiosos es una de las versiones más fieles al original. Traducción en lenguaje actual. Si la puedes conseguir en internet, qué bueno que la puedas tener. Dice así: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Allí está el crecimiento. Cuando tú entiendes cuáles son tus dones y te comprometes con Dios y con su iglesia a poner a funcionar tus dones, te estás activando para que la iglesia de Cristo siga estando viva. Viva. Cuando tenemos alguna debilidad en alguno de nuestros miembros, estamos incompletos. Pero cuando todos los miembros tienen vida, nuestro cuerpo está vital y podemos movilizarnos y avanzar. La iglesia de Cristo debe movilizarse y avanzar, y necesitamos que tú y yo entendamos cada uno de nuestros dones y los pongamos al servicio del Señor. Pero algo que tú y yo debemos entender es que cada hijo de Dios está llamado a ser no solo un creyente, sino un discípulo, y a hacer discípulos, ser un discipulador. Cada hijo de Dios, cada creyente está llamado a predicar el evangelio. Cada creyente está llamado a ser un hombre y una mujer, un niño, un joven, un anciano de oración. Gloria a Dios por los dones especiales. Y aunque hay evangelistas y hay personas que tienen una unción profética y que se pueden mover mayormente en la oración, todos estamos llamados a predicar el evangelio, todos estamos llamados a ser discípulos, todos estamos llamados a desatar la gloria y el poder de Dios a través de la oración. Pero hay unos dones particulares y específicos que Dios te ha dado y debes ponerlos al servicio del Señor, porque cuando venga la gente que Dios va a añadir, tú vas a poderles servir. El amor es servicio, y lo vimos cuando vimos el segundo propósito de la iglesia. ¿Estamos? Así que dile a alguien: te bendigo por servir en la casa de Dios. Te bendigo por usar tus dones para el crecimiento de la obra del Señor. ¿Están conmigo? Dios te llama y te instruye en predicar el evangelio, porque Él ama a todos y no desea que ninguno se pierda, sino que todos sean ganados y sean salvos, para que su familia, que es su iglesia, crezca cada día y se cumpla su propósito en la tierra. Eso es lo que te quiero decir en esta mañana, y lo tengo escrito y te lo vuelvo a leer. Y los que son curiosos que miran el Facebook van a ver esta frase escrita esta tarde. Dios te llama y te instruye en predicar el evangelio, porque Él ama a todos y no desea que ninguno se pierda, sino que sean ganados y sean salvos, para que su familia, que es su iglesia, crezca cada día y se cumpla su propósito
en la tierra. Amén. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Predicar el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. ¿Cuántos no hay bautizados aquí? Bueno, el desafío, ¿cuántos no hay bautizados aquí? Bautizados en agua voluntariamente, que hayan ido voluntariamente y hayan entrado al agua y que un ministro del Señor les haya bautizado. ¿Alguno? ¿Alguno no es bautizado? Bien, ok. El bautismo es una disciplina bíblica que debemos observar y es un mandato del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tú y yo somos llamados a predicar el evangelio. Dios ama a las personas y Él quiere que su iglesia crezca y se complete. Solo hasta que el último de los creyentes llamados se añadan a la iglesia, solo en ese momento Cristo volverá por su iglesia. Es pronto. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? Miren, normalmente yo le pregunto a los jóvenes y dicen, ay, no, yo quiero que sea un poquito más. Si yo le pregunto a mis hijas, me dicen, ay, no, papi, pero yo sí me quiero casar y yo quiero tener hijos. Bueno, según las cuentas de los estudiosos, las chicas que están en edad de pronto de casarse o cercano pueden hacerlo y tener hijos. Alcanzan, clasifican. Pero ¿cuántos quieren que Cristo vuelva pronto? Bueno, voy a cambiar la pregunta. De pronto si alguno se anima a contestarla o decir sí. ¿Cuántos no quieren que Cristo venga pronto? Sobre todo los jóvenes. No sé si sean las mismas motivaciones de otros jóvenes. Seguramente no. Conociendo a Pau, creo que Pau tiene otras motivaciones. Pero la Biblia dice que Él viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Que Él nos tomará en las nubes, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, recibiremos un cuerpo similar al cuerpo de la gloria del Señor y partiremos para estar con Cristo. Celebraremos las bodas del Cordero, porque tú y yo somos la novia de Cristo y nos casaremos con el Cordero. Habrá invitados a la boda, pero ¿quién es el más importante en la boda? ¿Quiénes son los más importantes en la boda? No los invitados, sino los que se casan. Y nosotros nos casaremos con Jesús por la eternidad. Así que gloria a Dios por los invitados, pero tú eres el más importante en las bodas del Cordero, junto con el Cordero de Dios. Amén. Cuando yo apenas tenía 14 años, y ya no los voy a demorar más, cuando apenas tenía 14 años cantábamos una canción: Cristo viene pronto por segunda vez. Tenía 14 años. Y nos llevará a la nueva Jerusalén. Pero levántate, pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube con grande poder. Eso es del Antiguo Testamento. Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. Fíjense que los 50 años deben servir de algo. Porque de pronto las jóvenes dirán, ay papi, o mis hijas, no, eso está como muy viejito. Pero levántate, pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Cantábamos eso con acordeón y con todo lo que ustedes quieran y lo declarábamos. Cristo viene pronto, cantábamos hace 40 años. Pero hace 40 años Cristo estaba más lejos, hoy está 40 años más cerca de su venida. Cristo viene pronto. Salgamos y prediquemos el evangelio. Dios ama a las personas. Él espera que tú y yo lo hagamos. Él anhela que su iglesia pueda crecer y ver la gloria y que se añadan aquellos que están destinados para salvación. Vamos a orar, mis queridos hermanos, en esta mañana. Puedes estar en pie, por favor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria.
Te adoramos y te bendecimos. Yo te doy gracias, Señor, por estos tus hijos que tú salvaste un día, no por obras de justicia que ellos hubieran hecho, lo hiciste por tu misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tú lo hiciste, Dios. Tú nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tú nos rescataste de la potestad del diablo y del infierno y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, al reino de la luz. Esperamos tu gloriosa venida, esperamos tu segunda venida, pero mientras llega el tiempo queremos hacer tu voluntad. Tú has dicho que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tu palabra dice que tu amor nos constriñe, que tu amor nos impulsa, que tu amor nos motiva, porque tú moriste por todos y todos morimos, para que los que ahora vivimos, porque hemos resucitado, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dile a Jesús, si es el deseo de tu corazón, solamente si es el deseo de tu corazón, dile: Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Señor, enséñame a vivir para ti. Enséñame a darte la gloria. Enséñame a compartir las buenas nuevas de salvación. Enséñame, Señor, y guíame. Dame tu gracia, Señor, abundante, para hablarle a aquel que está en necesidad, para aquel que está desolado, para aquel que está triste, para aquel que está desconsolado, para aquel que está pensando aún quitarse la vida. Permíteme, Señor, que yo me acerque a él y pueda hablarle de que en ti hay esperanza y que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dile al Señor, si es el deseo de tu corazón, que Él se glorifique a través de ti y te use para que muchos le conozcan. Dile: Señor, yo quiero ser puerta de bendición. Dile: yo quiero ser puerta de bendición. Glorifícate a través de mi vida. Que muchos sean impactados cuando yo hable, que muchos sean impactados cuando yo ore, que muchos sean impactados cuando yo imponga mis manos. Yo quiero ver las señales del reino. Dile al Señor: yo quiero ver las señales del reino. Quiero ver a los que están enfermos ser sanados. Quiero ver a los que están en opresión ser liberados. Quiero ver tu gloria en mi vida. Dile al Señor: glorifícate en mí y úsame, Señor. Glorifícate a través de mí. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser un instrumento en tus manos. Que yo dé una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de amor, una palabra de restauración, una palabra de perdón, una palabra de salvación al que la necesita, Jesús. Al que la necesita, Jesús. Dile al Señor: hoy bendigo aquel que me habló de Cristo. Bendícelo. Hoy bendigo a aquel que me habló de Cristo. Hoy bendigo a aquel que me predicó las buenas nuevas de salvación. Vas a bendecirlo. No sé quién haya sido, pero aquella persona que te habló de Cristo necesita que tú la bendigas hoy. Devuelve la bendición, porque es la bendición más grande que has recibido en toda tu vida, la salvación. Si tienes en tu mente quién te habló de Cristo, bendícelo ahora con nombre propio. Dile: en el nombre de Jesús, yo bendigo a fulano, a sultano, perencejo. Bendigo a mi hermano que me habló de ti, que me habló de la salvación, y lo bendigo abundantemente. Declaro bendición sobre su vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, lo bendigo en el nombre de Jesús. La bendigo en el nombre de Jesús. Y dile: de la misma manera, quiero ser bendición y ser bendecido para que otros sean bendecidos, porque soy bendición. Y declara en el nombre de Jesús: soy bendecido, soy bendición. Soy bendecido, soy bendición. Abre tu boca y dilo: soy bendecido, soy bendición. Soy bendecido, soy bendición. Soy bendecido, soy bendición. Dilo una vez más: soy bendecido, soy bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y
y en el nombre del Espíritu Santo de Dios, para la gloria del único Dios del cielo y de la tierra. Y si puedes darle una ofrenda de palmas al Rey, dar una ofrenda de palmas ahora. Te adoramos, Señor, te adoramos. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Glorifícate, Señor, a través de nuestras vidas, en tu nombre precioso. Y dile, Señor, gracias por la unidad, gracias por la unidad, gracias por la unidad, gracias por la unidad. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que lo que hoy comienza para Testimonio de las Naciones es un nuevo despertar y un nuevo ciclo. Que tú y yo nos uniremos por el Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios. Que entenderemos que ese propósito es bendición y que seremos usados y glorificados en Cristo para alcanzar los planes de Dios. Traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. Traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. Traer personas a la familia de Dios que sigan a Jesús. Sean bendecidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y disfrutemos del mes de la Biblia que comienza nuestra celebración a partir de hoy. Les bendigo en el nombre de Jesús. Ya nos sentimos como raros quedar libres a las 11, ¿no?